Buenos días, estamos aquí en este primer ciclo de charlas que vamos a hacer más que charlas, son entrevistas. El día de hoy nos encontramos con Sara Antler Ortiz, ella es de la RICE, que es la Red Internacional de Salud y Educación Menstrual. Y vamos a un poco, no sé, ¿querés que te presente primero? ¿Querés saludar? No sé. Hola, buenos días o buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí contigo y conversar acerca de estos temas. Adelante, ya te dejo a ti. Entonces, bueno, Sara llega aquí un poco, ella es educadora social de formación inicial de la Universidad de Tarragona, Rovira y Virgili, y luego se vino aquí a Granada, donde yo me ubico, en el máster de cooperación internacional, gestión pública y ONGs de la UGR en Granada. Luego de trabajar asociada a esta temática y la educación social, teniendo experiencia con infancia, adolescencia en riesgo de exclusión en el campo LGTBQ+, donde principalmente me contaba se ha ido metiendo en el área de la cooperación que se denomina educación para la transformación. La llevó un poco a hacer el PhD o el doctorado que se encuentra haciendo en este momento, donde su línea de investigación principal son los determinantes sociales de la salud y de género que interfieren en la salud menstrual. O sea, este doctorado lo está realizando en coordinación con la Universidad de Jaén y de Sevilla hace ya 3 años y nos contaba de que lleva una investigación increíble, muy importante, que todavía quedan unos añitos para lograr su objetivo. Y en el marco de estar estudiando esto, también formó y se formó como presidenta de la Red Internacional de Educación y Salud Menstrual, RISEM, desde el año 2022, que ya existe como un organismo oficial desde el 2024. Yo llego un poco a Sara a través de eso, porque esta organización, la RISEM, tiene un podcast increíble que les vamos a recomendar, les vamos a dejar acá abajo en la descripción, que se llama Menstrual, que está en Spotify, en la página de ellos, que es muy interesante. Y lo interesante es que incluso estando aquí desde España, Sara siendo catalana, pero estando aquí en Andalucía, también hay mucha coordinación con Latinoamérica, hay personas que participan, me contabas, de Argentina, de Uruguay, de diferentes lados, incluso de Colombia, que participan de esta red y quizá es una invitación también a que desde Chile nos vayamos informando y viendo formas de colaborar en esta temática. Entonces, Sara, cuéntame un poquito cómo vienes, si hay algo que quieras agregar a esta presentación, qué te convoca en tu rol profesional en esta línea a hoy día estar hablando para el primer Congreso de Educación Sexual Integral en Chile. Qué bueno. Muchas gracias por tremenda presentación. Qué guay. Lo que me trae a estar aquí, en verdad, es un poco el sacar estas temáticas de la esfera privada, sacarlo del tabú, sacarlo de la casa y del secretismo y hablarlo públicamente en un congreso, en el ámbito político, en la esfera pública, en la calle, en todas partes, que creo que es como tiene que ser el abordaje de la educación sexual integral y de la salud menstrual, ¿no? Concretamente, que es un poco el tema que ando manejando últimamente, ¿no? El sacarlo a la esfera pública. Entonces, para mí, esta invitación a participar en este congreso me da que pensar que es el camino correcto, ¿no? Hablarlo todo el rato. Claro, ahí por eso quizás estos esfuerzos de difusión, ¿no es cierto? Como el podcast, como las diferentes entrevistas y conexiones que he podido ser testigo de que haces y que, de la cual he aprendido muchísimo. Entonces, mi primera pregunta es un poco como, ¿por qué podemos llegar a través del tema de la educación menstrual desde hacia la pedagogía de la educación sexual integral, que es un poco lo que convoca este congreso? Sí, yo creo que podemos llegar a ello porque tienen muchas líneas en común. De hecho, yo no soy nada, no estaba nada, ¿cómo se dice? Formada o no tenía información muy concreta sobre el marco de la ESI, ¿no? Es decir, en términos generales sí que manejaba un poco, pero he tenido que informarme y buscar cuáles son las bases, ¿no? Lo que asienta. Y me he dado cuenta que comparte mucho con lo que se pretende hacer con la salud menstrual. Es verdad que creo que no hay un consenso a nivel internacional
de esas bases, como sí que tiene la ESI, ¿no? Que tiene pues esas 7, bueno, 7 porque las he numerado yo así, pero igual son 10, ¿no? Pero más o menos hay como unas bases que creo que comparten mucho con la educación menstrual. Por ejemplo, voy a mencionar algunas de ellas. El enfoque preventivo me parece importante tanto en educación sexual integral como en la salud menstrual, si es que lo vemos como entes separados, que luego quizá hablaremos de eso, ¿no? La participación activa y el diálogo abierto me parece que también son cosas que comparten. El enfoque integral, mega importante. El enfoque de derechos humanos y de género o perspectiva de género y feminista. Creo que comparten muchas cosas y que por eso una nos puede llevar a hablar de la otra y viceversa, ¿no? Claro, en esa línea, bueno, hay una mirada, ¿no es cierto?, que separa, que quizás nos puedes contar un poco para introducirnos en esta temática que incluso yo habiendo tenido experiencia, no sé si es algo que hablamos mucho en Chile, la educación sexual integral, el poder diferenciar los derechos sexuales y reproductivos de los derechos menstruales, ¿no? Que es un parte del movimiento que se hace desde la educación menstrual. ¿Por qué crees tú que se hace esta distinción o esta separación? Me parece interesantísimo esto. No sé si todo el mundo lo separa. Yo creo que generalmente sí que hay esa distinción, porque se habla, por Ujú. ejemplo, de el Congreso Latinoamericano de Educación Menstrual y luego está este Congreso de Educación Sexual Integral, ¿no? Como movimientos separados. Por un lado, estoy a favor de que eso suceda y lo voy a comparar un poco con el movimiento LGBTI, ¿no? En el que he estado trabajando muchísimos años y he podido cuestionar muchísimo hasta qué punto necesitamos etiquetas. Es decir, yo antes era fiel defensora de que las etiquetas para los tarros de la cocina, pero no para las personas. Pero Ya. luego, claro, fui entendiendo que es necesario tener una etiqueta porque tú necesitas sentir que formas parte de algo más grande, que no estás Ujú. sola, ¿no? Que hay una comunidad detrás que te respalda. Y creo, y es una opinión personal, que no quiero decir que esto sea así, punto, ¿no? Pero yo sí que personalmente creo que si tú tienes un movimiento específico, ¿no? Que se va a la especificidad de lo que tú quieres trabajar, te permite ahondar muchísimo más en esta temática, empaparte, hacer sentirte partícipe y luego quizá abrirte a algo más grande, ¿no? Con el objetivo futuro de que ya no existan etiquetas, de que todo se aborde desde un mismo concepto. Pero cuando todo es tan innovador, cuando hay tanta ausencia de referentes, creo que sí que es importante atender primero lo específico, crear una identidad y luego ir abriendo, ¿no? Como pasa con las etiquetas del colectivo LGBT. El Ujú. futuro debería ser queer, queer debería ser la única palabra, ¿no? La diversidad, un paraguas de diversidad enorme y listo, ¿no? Pero de momento sí que necesitamos no hablar de bisexualidad, hablar de lesbianas, de gays, igual que aquí creo que es importante hablar de educación sexual integral y de educación menstrual, porque creo que un poco la diferencia entre ambas es que hasta ahora quizá la educación sexual integral se ha centrado mucho en la menstruación como algo reproductivo, lo cual viene siendo el camino andado hasta ahora, y la educación menstrual o la salud menstrual de la que se está hablando ahora va mucho más allá, ¿no? Habla de salud hormonal, habla de etapas vitales, habla de disruptores endocrinos, ¿no? Habla de muchos más temas. Ujú. Qué importante eso, ¿no? Como un conocimiento que sea más, por decirlo así, a lo largo del ciclo vital, ¿no? De hecho, justamente estábamos hablando hace un momento de este estudio, ¿no? Que hace la Unidad para la Igualdad en el 2022 de España, ¿no es cierto? Del Ministerio de Igualdad de España, que dice un poco la joven española, este es un estudio que se hace en mujeres desde los 18 años entre los 18 y los 25, o sea que hoy día ellas habrían recibido la educación sexual integral escolar que existiría en España por lo menos hace 5 años más o menos, y vienen a decir que solo un 30% de las jóvenes afirma que en el colegio se les explicó el ciclo menstrual y la menstruación aclarando dudas, pero como dices tú, nos tenemos que hacer la pregunta como qué tipo de información y con qué objetivo, ¿no? Un objetivo más anticonceptivo quizá, o de conocimiento más ligado a la reproducción, o también, por ejemplo, conocer elementos que hoy día son muy tabú de repente, como la menopausia, diferentes aspectos del ciclo que los jóvenes a quienes orientemos en la ESI, no solo podríamos pensar la ESI se trata de lo que ellos están viviendo en sus cuerpos, sino también a su alrededor. Muchas veces la etapa escolar es cuando nuestras madres están viviendo la menopausia.
¿no? Entonces se mezclan y ahí aparece también un poquito más esta perspectiva interseccional. Entonces Ujú. aquí, por ejemplo, muchas de estas jóvenes decían que la información que se les entregaba era más como, o sea, que ellas consideraban que faltaba información sobre los diferentes ciclos, qué pasa cuando el ciclo es irregular, las señales de alarma o posibles motivos de consulta a los especialistas por dolor, aspectos que a veces están normalizados o tabuizados, como dices tú, que se hace muy relevante observar. Entonces, bueno, tú conoces más como de estos, ¿por qué quizás es tan importante pensar como o ampliar, como dices tú, los derechos sexuales y reproductivos hacia unos derechos menstruales? ¿Qué incluyen estos derechos que quizás los sexuales y reproductivos no están incluyendo? Es que todo. O sea, si me quedara así en lo más básico, lo incluyen todo. Para mí el problema, o sea, para mí el problema todo radica en el tabú y en la esfera privada. Ujú, Y eso lo que genera es que esta información sea un privilegio, ¿no? Que sea una información a la que muy poquita gente con una curiosidad X alcancen esta información. De hecho, en los colegios no se da educación sexual integral, no se explica la menstruación o el ciclo de manera orgánica, natural. Simplemente, ¿no? Pues esto sirve para embarazarse y punto, ¿no? Lo que decías, como anticonceptivo, pues durante la ovulación ten cuidado, no tengas relaciones porque claro, es tu momento de mayor fertilidad. Ya, bueno, pero ¿y qué hormonas influyen en la ovulación y qué funciones tienen a nivel corporal? Porque tiene una función de protección increíble, ¿no? O sea, va mucho más allá. Y el problema es ese, ¿no? No llega la información a las escuelas, así como, por ejemplo, existe esta ley, ¿no? Para la que hicieron este estudio, que salió en España, la ley orgánica en 2023, que recoge 7 derechos menstruales y nosotras con el podcast salimos en el 8M a preguntar a la población que se manifestaba, oye, ¿conoces alguna ley que yo que se recoja derechos menstruales? La gente decía que no. La información no llega, porque a pesar de que exista una ley que ampare 7 derechos menstruales, sigue siendo un tema tabú y se va a hablar antes de otra ley que de la que recoge 7 derechos menstruales, ¿no? Luego ujú. también está escrito para gente que sabe eh, cómo acceder, es decir, para acceder a esto tienes que leerte el BOE, que está escrito pues, para personas que quizás se dedican a ello, ¿no? Es muy difícil acceder a la información porque no es accesible. Para eso es cierto que hay unas compañeras potentísimas, La Vida en Rojo y Menstrualmente Hablando, que están en Cataluña y en Navarra, que han hecho un trabajo brutal, ¿no? En traducir toda esta ley y ponerla en un vocabulario accesible, y aún así los esfuerzos son pocos para hacer que la gente los conozca, ¿no? Y Ujú. luego, por otro lado, también me apetecía comentar eh, como una diferencia entre lo que es la salud sexual y reproductiva y la salud menstrual, haciendo un poco investigación y recorrido en cómo se aborda la salud sexual y reproductiva a nivel legislativo, a nivel administrativo, a nivel educativo, a nivel sanitario. Si te paras a pensar, te das cuenta que si ha salido un poquito a la esfera pública o se abordan ciertas temáticas como el aborto, como yo qué sé, la endometriosis o la anticoncepción, en el fondo se aborda como un mecanismo de control de los cuerpos de las mujeres y de las personas con útero. Es Ujú, decir, se habla, pero desde la imposición de, hola, señor o señora doctora, vengo con unos dolores menstruales muy fuertes y te voy a dar un anticonceptivo para que no te duela. Y esa es la forma en que se habla, pero no te informan, porque falta información. El personal sociosanitario, administrativo, educativo no está formado, con lo cual lo que van a hacer va a ser darte pues, píldoras anticonceptivas, no te van a preguntar por la calidad del sueño, por los niveles de estrés, por el tipo de alimentación. Entonces me da la sensación que sí que hay una parte de la sociedad que sí que aborda los temas de la salud sexual y reproductiva desde un control de nuestros cuerpos y que introducir la salud menstrual, la educación y la salud menstrual promovería todo lo contrario. Promovería la escucha, el autoconocimiento, los registros. O sea, habría que mirar para adentro porque no existe ninguna radiografía que determine cómo está tu salud menstrual. Es algo que tienes que ir observando a lo largo de todo el ciclo y cómo es tu flujo y qué color tiene y qué densidad y una serie de cosas que requiere de ti para ti, ¿no? Entonces,
promover salud menstrual sería promover el autoconocimiento, la autonomía, y son cosas pues, que a un sistema capitalista, machista, colonizador, no le interesa. Entonces, ahí es donde yo veo que hay que conflictúa, no sé si me estoy inventando esta palabra, ¿no? Es como que o sea, un poco volviendo a la pregunta de cómo desafía la salud menstrual a la salud sexual integral, para mí el desafío es ese, ¿no? A pesar de que la ESI quizá, ¿no? Sí que promueve esa parte más integral, más holística, pero aplicado a la sociedad y en este caso la española, para mí es un mecanismo de control brutal la forma en que se ha llevado a la esfera pública. Nos da muchas lecciones porque ahora estamos en un terreno pues, muy pantanoso todavía con la educación menstrual y sacarlo a la esfera pública debería hacerse de manera que no sucediera como con la educación sexual, ¿no? Es decir, tomar nota de que se ha hecho mal para hacerlo de otra forma y verdaderamente promover la autonomía y la toma de decisiones sobre nuestros propios cuerpos, ¿no? Con información y demás. Creo que me he ido por las ramas, me suele pasar. No sé si me he explicado, pero es verdad que este mensaje me apetecía mucho dejarlo como Claro. muy, sí, muy claro. El tema del control de los cuerpos, sí. Creo que es muy importante lo que dices, ¿no? Porque en ese esfuerzo, a veces también la invitación, más allá de quizá la mirada o las epistemologías detrás de estas propuestas o de los planes de cómo se está pensado o se está promoviendo pensar la salud sexual y reproductiva, la salud menstrual, también eso, o sea, creo que es muy importante observar cómo incluso, creo que un gran ejemplo en lo que decías, por ejemplo, estabas antes citando la Ley Orgánica 123 del 28 de febrero del 2023, que además es una ley que se llama de salud sexual y reproductiva y de interrupción involuntaria del embarazo. Entonces, es una ley que intenta en una sola ley venir a resolver muchas cosas, ¿no? Y que se junta muchas cosas que pueden ser separadas y observables por sí misma y que vale la pena venir a discutir en su especificidad. En el sentido de Uh-huh. que en esta misma ley se ve la interrupción del embarazo, que en España es legal la interrupción voluntaria, en Chile solo tenemos 3 causales. Se ve también los derechos a la educación en estas temáticas, también se ve el permiso de poder retirarse de espacios laborales por dolores menstruales, lo cual igual requiere entiendo, de un diagnóstico médico de vivir este diagnóstico de malestar con el ciclo menstrual, de dismorfia, ¿no es cierto? Que muchas veces, ¿hasta qué punto somos sensibles a poder realizar ese diagnóstico, ¿no? Porque como no conocemos mucho Uh-huh. nuestros ciclos, como bien decía este estudio que decíamos antes, pareciera que no llegamos a saber también hasta qué punto yo puedo acceder a ese diagnóstico, debería solicitar ayuda, mi dolor menstrual es incapacitante o no. Y nuevamente volvemos a mirar la menstruación solo como ese momento del mes en que menstruamos, pero la educación menstrual contiene el ciclo completo, como dices, ¿no? La alimentación que llevamos en cómo nos sentimos hormonalmente en estos ciclos, o sea, es algo mucho más amplio a lo largo del ciclo vital. Entonces, creo que acá es muy importante el llamado que nos hace para venir a pensar cómo estamos observando cada temática, no la estamos dando por hecho como esto se relaciona, entonces lo metemos en el saco y podamos observar qué pensamientos hay detrás, qué objetivos hay detrás de estas leyes y qué podemos hacer al respecto como profesionales al momento de formar a otros o invitar a discutir estas temáticas, ¿no? Entonces, Totalmente. creo Uh-huh. que en tu experiencia me gustaría preguntarte a propósito de esta investigación que estás realizando en tu contexto de doctorado, ¿qué conversaciones crees que son importantes a propósito de esta temática? ¿Qué aspectos metodológicos o regulaciones crees que serían importantes al momento de pensar una educación sexual integral que considere una educación menstrual? ¿Qué preguntas nos podemos hacer como profesionales? Creo que ahí es una pregunta muy amplia, pero me gustaría mucho saber qué opinas. La respuesta también es amplia, voy a intentar ser escueta.
A ver si lo consigo. Creo que, ¿qué temáticas se deben tener en cuenta? Creo que las temáticas, de manera orgánica, como el ciclo, ¿no? Que es algo natural y orgánico, van surgiendo. Y de hecho esto me trae un poco a los inicios, por ejemplo, del podcast, ¿no? Que podríamos decir que actualmente de la red es uno de los proyectos más potentes de comunicación emancipadora, ¿no? Es compartir gratuitamente información a la cual es muy difícil acceder, pero al inicio, ¿no? Nos planteábamos hablar estrictamente del ciclo menstrual como algo independiente a todo el resto, ¿no? Entonces dedicamos un episodio a hablar de la fase menstrual, un episodio a la fase preovulatoria, un episodio a la ovulatoria. Cuando terminamos los 4 episodios dijimos, ¡oh! ¿Y de qué hablamos ahora, no? Si ya hemos hablado del ciclo menstrual y de manera orgánica, mítico, ¿no? Que estás hablando con personitas, pues en cualquier espacio y te dicen, pues ¿sabes qué me ha pasado a mí? Pues mira, a raíz, esto ha sido reciente, en la manifestación del 8M pasó, pues mira, a raíz de una infección por el virus del papiloma humano, pues tuve un daño en el cuello del útero, me han tenido que practicar la histerectomía, pero he conservado los ovarios, con lo cual no voy a tener una menopausia precoz. Y aquí dices, un momento, wow, ¿cuántos temas han salido de hablar de un podcast menstrual sin más, ¿no? Ha salido el tema del virus del papiloma humano, el tema de la histerectomía, que en España anualmente se practica alrededor de 50.000 mujeres o personas con útero. Es mucho. Wow. Y luego el tema de se puede practicar una histerectomía conservando los ovarios, porque son importantes y además te están quitando el órgano reproductor, que parece que lo es todo, pero te están diciendo que no, que es que los ovarios son importantes más allá del útero, porque tienen toda la función hormonal, ¿no? ¿Esto a qué te lleva a hablar? Pues te lleva a hablar de salud hormonal y luego te lleva a hablar de que nuestras hormonas están siendo afectadas por la contaminación del ambiente porque existen muchísimos disruptores endocrinos que alteran nuestra función hormonal, provocando que las menstruaciones vengan cada vez más pronto y, por tanto, las menopausias vengan cada vez más pronto. También nos lleva a hablar de una cosa a otra, nos lleva a hablar de medicina deportiva, ¿no? De estas mujeres o personas con útero que realizan pues, deportes de mucho impacto, ¿no? Que están pues, prácticamente diariamente haciendo deporte y se les va la menstruación. Pues nos dice una doctora especialista en medicina deportiva que eso no es salud, que no se te debe ir el ciclo, la ovulación, por mucho que practiques deporte, ¿no? Entonces, de repente, de manera orgánica, van apareciendo un mogollón de temas que tienen que ver con la ovulación y el sangrado, que podríamos decir que es lo que prácticamente todo el mundo conoce, ¿no? La etapa de la ovulación, que es la fértil, y la etapa del sangrado, que es la visible. Pero detrás de ello hay muchas cosas. Entonces, ¿qué temáticas están alrededor de esto? Todas. Para mí es como que la salud menstrual debería ser un paraguas amplio que incorporara la educación sexual integral. Dentro de la educación sexual integral está el tema de la reproducción, pero por otro lado el tema de la sexualidad, pero por otro lado pues todos los determinantes sociales que afectan y es como que de a poquito vas desgranando y es un mundo súper, súper amplio, ¿no? Entonces, yo creo que es infinito. El tema de la salud menstrual trae a hablar un mogollón de temáticas y les puedes dedicar más de un episodio a cada una de ellas. Intentamos durar una hora, ¿no? Con una entrevista a una profesional para que nos cuente específicamente cositas, ¿no? Pero sí, como que no hay fin. Y luego el abordaje, creo que no se pueden abordar todas estas temáticas si no hay un enfoque interseccional detrás, que precisamente está ligado a estos determinantes sociales de la salud. Es decir, el lugar en el que hayas nacido ya va a interferir en tu salud menstrual. Las personas que están naciendo ahora en Gaza no van a tener una salud sexual y reproductiva, una salud menstrual sana ni digna. O sea, estas personas están cortadas por el trauma. O sea, lo que están viviendo, el genocidio que están viviendo, lo van a arrastrar toda su vida y eso va a afectar a su salud integral. Con lo cual, el simple hecho de dónde has nacido, de cuál es tu capacidad económica para sobrevivir en el lugar en el que vives, también va a afectar. Si estás pasando por un duelo, pues se haya muerto un familiar o lo hayas dejado con tu pareja o tengas así como, ¿no? una noticia impactante, eso va a afectar a tu ciclo. Entonces, tiene que haber una mirada interseccional, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y también una mirada decolonial y también una mirada transfeminista y ecosocial, ¿no? Hay toda una serie de enfoques que tienes que tener en cuenta a la hora de abordarlo porque si no, no tiene sentido, ¿no? No puedes ignorar
a las personas no binarias o a los hombres que menstruan, no los puedes ignorar, aunque no te guste. Yo entiendo que haya gente transfoba, están, sí, existen, pero no podemos darle más voz a las personas transfobas que a las propias personas que no encajan, ¿no?, con la identidad de mujer, pero sí que menstruan, porque es que lo hacen, ¿no? Es una realidad, existe. Y ahí no hay discusión. Yo he discutido mucho, y me he llevado muchos disgustos, pero para mí no hay discusión, no puedes negar la existencia de una persona. Entonces, ya te digo, hay una serie de temáticas que son muchas, que hay que aplicarse unas gafas concretas para ser abordadas desde el respeto y sobre todo para dignificar los ciclos menstruales que son muy diversos. Entonces, en esa línea, como en aspectos más metodológicos al momento de realizar estos accesos, o los mismos, por ejemplo, pedagogos que nos pueden estar escuchando, creo que es importante ahí pensar cómo quizá de manera, te pregunto como consejo, ¿no? Como educadora social también, que ahí tienes cierta expertise, ¿cómo quien está haciendo estas pedagogías puede acceder a estos conocimientos, a este enfoque más interseccional que dices, ¿no? Es escuchando a quienes está educando, es informándose también del espacio, ¿cómo recomendarías tú que esta persona pueda acceder y ser más sensible a estos diferentes aspectos que tú dices, ¿no? No dar por hecho, porque también podríamos decir la apuesta aquí de la educación sexual integral es también pensar que la educación sexual integral o incluso la educación menstrual no es entonces solo un taller o unas horas que viene alguien externo a hablarme, sino que todos los pedagogos están realizando, están escuchando lo que los estudiantes hablan, lo que dicen, cómo se comportan, y ahí también vemos signos y miradas sobre la sexualidad, sobre la menstruación, sobre las personas menstruantes o las identidades de género que nos estamos relacionando día a día y en todo momento. No es solo preparar la clase, ¿no? La invitación, sino como un profesor puede, o un pedagogo, puede acceder a este conocimiento más interseccional que nos dices. Pues acercándose al enfoque antropológico que acabas de decir, es como sí, el enfoque antropológico tiene que estar. Yo creo que formándose en los diferentes enfoques, sé que hay ONGs que preparan cursos sobre cómo tener una mirada más interseccional hacia la infancia y adolescencia, ¿no? Luego está todo muy segmentado en colectivos diferentes, pero los hay. O cómo hay entidades muy potentes que ofrecen cursos sobre antirracismo, ¿no? Para que despiertes esa sensibilidad y desarrolles esa empatía que nunca va a poder llegar a ser, es decir, la empatía al máximo no existe, pero bueno, la sensibilidad sí que se puede desarrollar, ¿no? Creo que hay entidades referentes en cada uno de los ámbitos en los que se deberían uno formar para ser más sensible en estos enfoques. Y luego creo que aparte de formarse y tener esa sensibilidad y ponerte esas gafitas, creo que hay que practicar mucho la escucha. Porque al final, si tú te has formado en interseccionalidad, pero tienes delante a una persona a la que tienes la oportunidad de acompañar y no la escuchas, no vale de nada el curso que has hecho. Hay que escuchar y preguntar y dejar ser, ¿no? Es como que las personas no somos una caja, somos un arco iris con mil millones bueno, de eso, de intersecciones, ¿no? Entonces, si hay una personita, es que no sabría poner un ejemplo concreto, pero la forma de abordar desde la pedagogía una infancia en riesgo de exclusión de una infancia con un estatus económico y social alto no es la misma. De todas formas, la persona con un nivel socioeconómico alto puede estar plagada de inseguridades por falta de atención de sus familiares, con lo cual también está guay, ¿no? Escuchar y percibir pues esas necesidades concretas que tiene esa infancia en concreto, ¿no? Por diferente que sea su situación de una persona en riesgo de exclusión. No sé si me he explicado. Sí, creo que es muy importante porque también lo que nos invita es la escucha también a conocer un poco o a no adelantarnos en las respuestas, ¿no? No existe la respuesta pedagógicamente preparada o determinante que es la correcta al momento de pensar cualquier pregunta asociada a la sexualidad, a la Ujú. menstruación, a la reproducción, sino que también la invitación puede ser a primero ir a preguntar de dónde nace la pregunta, ¿no?
que quizá esa pregunta que logra formular el estudiante, la estudiante o el estudiante nos invita a pensar justamente bajo qué marco se está haciendo y con qué objetivo, ¿no? El para qué esa pregunta que parece ser más valioso al momento de relacionarnos, ¿no? Sí, y sobre todo dar el espacio, que también lo hablamos el otro día en una charla que hubo aquí sobre pornografía y demás, que muchas veces no nos damos cuenta, pero nuestro enfoque es muy adultocentrista y Ujú. nos olvidamos el derecho a la infancia y el derecho a la adolescencia es poder decidir por sí mismas, a pesar de ser personas chiquis, ¿no? Que no tienen la capacidad de ejercer su derecho a voto, pero tienen otras muchas capacidades. Muchas veces vamos pensando en lo que les conviene mejor en vez de preguntarles qué necesitáis, qué creéis que es lo que os conviene mejor, ¿no? El Mm. poder preparar un proceso educativo, porque como decías, los talleres apagan fuegos, resuelven dudas, pero se quedan escuetos, ¿no? Entonces lo suyo es preparar un proceso educativo que consista en varios encuentros y que partan de un diagnóstico. Es decir, que antes de preparar cualquier intervención se pueda hacer un diagnóstico de necesidades, de dónde parte la población con la que voy a estar acompañando o interviniendo, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Qué intereses tienen? ¿Qué necesidades? Y luego juntas lo suyo es ir construyendo el conocimiento e ir acompañando, aportando ciertos datos que son científicos, pues toda la cuestión hormonal, no hay mucho debate de cómo funcionan las hormonas, ¿no? Ah, Pero se puede debatir sobre otras muchas cosas y ir construyendo juntas en base a las necesidades personales que tengan las personas con quienes estemos trabajando. Eso me parece importante. Y luego también me da la sensación que se generan muchas distancias entre entidades, y yo me pongo la primera, entre entidades que tienen en su poder ciertos conocimientos porque es tu área de expertise y la ciudadanía. O sea, mm. no podemos pretender que la ciudadanía siga nuestro ritmo cuando es nuestro área de expertise. Nosotras tenemos que ser conscientes que la ciudadanía tiene muchísimos niveles de conocimiento sobre muchas cosas, pero que quizás sobre salud menstrual hablar de disruptores endocrinos sea irse muy lejos. Es que igual hay que empezar a hablar de, yo qué sé, de cómo llevas la premenstruación, porque seguro que has notado algún cambio en ti, ¿no? Y empezar a hablar de cosas muy básicas y estar todo el rato al nivel que la ciudadanía exige. O sea, no podemos, que si no se generan distancias. Si nosotras ya nos vamos a hablar de cosas muy específicas y muy académicas, nadie nos va a seguir la pista y eso es una pena, porque solo unas pocas vamos a ser las privilegiadas que nos vayamos a enterar de esto, ¿no? Entonces, de cara a las profesionales, para mí es importante siempre bajar con los pies a la tierra, ver cuál es el panorama y desde ahí volver a repetir hasta la saciedad, hasta que la gente de a poquito vaya de la mano subiendo en el nivel ¿no? de complejidad. Me da Bueno, esa sensación. se nos va acabando el tiempo de Que lo finalizar un hacemos. poco con esto, ¿no? Con qué consejos o hipótesis nos pueden traer nos puedes traer o nos puedes invitar a cómo, como profesionales ligados a estas temáticas, podemos continuar indagando, a qué experiencias les podemos prestar más atención, que un poco nos dice acá, ¿no? Como volver a las bases, ¿no? Pero también, no sé, te dejo aquí estos últimos minutitos para esta invitación, ¿no? A cómo las personas se pueden seguir informando en tu expertise. Si a alguien le gustó esta entrevista, ¿dónde puede seguir accediendo a información como esta? Pues mira, muy brevemente, tengo aquí un listado de 4 cositas que he apuntado que me parecen básicas. La primera es tejer redes. No Ujú. estás sola en este interés, en esta curiosidad. Hay muchísimas personas igual que están tejiendo redes y que se están acompañando. Hay que dejar de lado la competitividad y empezar a practicar el cooperativismo y el compañerismo. Y hay muchas entidades muy lindas que están compartiendo, a pesar de estar trabajando la misma temática, cada cual con su área de expertise, pero están trabajando juntas, ¿no? Ujú. Por otro lado, creo que es muy importante compartir buenas prácticas porque me da la sensación que todo el mundo quiere ser súper innovador y crear cosas nuevas, pero la rueda está inventada. Y creo que es muy importante rescatar buenas prácticas que ya existen y ver de qué manera pueden ser replicables en nuestro contexto. No todo es replicable, efectivamente. Hay que aplicar el enfoque antropológico aquí de ver qué diferencias culturales hay, pero muchas de las cosas que se hacen, pues merece la pena replicarlas y no te estás tanto tiempo inventándote cosas nuevas, ¿no? Eh,
Otra demanda que tengo, esto ya de cara a altos cargos, es que inviertan más económicamente, porque no solo estamos huérfanas de literatura, sino también a nivel de presupuesto. Las que nos dedicamos a esto somos muy precarias o muy altruistas también. Entonces, esto es mi demanda ya hacia arriba. Luego, creo que es importante aplicar un espíritu crítico y una mirada muy atenta porque llegan muchos bulos, muchos estereotipos, muchos tabús y hay que saber si creértelo o no. Esto creo que en general en toda la información que nos llega, como estamos saturadas de información, hay que empezar a aplicarse las gafas críticas. Y en general, si a alguien le gusta el trabajo que hacemos y nos quiere seguir, nosotras como red nos dedicamos precisamente a recopilar buenas prácticas, entidades potentes, ponerlas en contacto, hacer un poco como de mediadoras, ¿no? Porque sí que hay muchas personitas trabajando en España que están más conectadas, pero tenemos buenas prácticas de Madagascar, de Sierra Leona, increíbles, que quizá en Cuba pueden funcionar, ¿no? Entonces, nuestra misión es ir entretejiendo y contando a través del podcast, por ejemplo, de medios de comunicación, todas las cositas que nos parecen replicables. Ahí serían como todos los puntitos que recomendaría. Ay, muchas gracias, Sara. Bueno, vamos a dejar igual acá la página de RISEM para que les sigan, el podcast que está en Spotify, como decía, que yo he aprendido un montón escuchándola y me ha indignado un montón esas desigualdades, pero que también eso nos moviliza a seguir trabajando por estas temáticas y creo que eso es lo más importante. Te agradezco mucho tu tiempo. Qué eh, bien, gracias a ti. y nada, te mando un abrazo gigante, espero seguir en contacto, sigamos armando redes y también dejar invitado a que nos escuche, a que pueda conectarse si este tema le interesa, si quiere profundizar más o si sus estudiantes tienen preguntas, ¿no? Eso